Cuando nosotros leemos Mateo 4, del 1 al 11, cuando leemos cualquier texto, es muy importante que nosotros nos hagamos preguntas. Al leer el texto de hoy, ¿qué preguntas les nacen a ustedes? Y es muy importante preguntarse. De pronto nos enseñan en las iglesias, en los colegios, a no preguntar. Preguntar es muy importante. ¿Qué preguntas nos nacen de este texto? No les estoy hablando de interpretaciones. ¿Qué preguntas salen de este texto? ¿Cómo es capaz uno de aguantar 40 días? ¿Cómo 40 noches sin comer. ¿Cómo aguanta 40 días, 40 noches sin comer? ¿Qué más? Porque el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas pueden hacer? ¿Será que Dios está en desacuerdo con que Jesús comiera? No. ¿Pero cómo así? Entonces Jesús está diciendo no solo de pan vivirá. Pudo haber convertido el pan y las piedras en pan, ¿sí o no? Entonces miren, son muchas preguntas que salen de ese texto, y siempre que nosotros leamos un texto debemos tener pensamiento crítico para preguntarnos qué, por qué, cómo, dónde, para qué, para que realmente podamos entender el texto, para que se haga parte de nosotros. Si nosotros no nos hacemos esas preguntas, simplemente somos lectores. Pero cuando nosotros nos hacemos preguntas acerca del texto, estamos escudriñando el texto. Entonces, nosotros la semana pasada vimos que Mateo 3 nos habla acerca del bautismo de Jesús. Comienza pintándonos a Juan el Bautista, y luego vimos el bautismo de Jesús, y termina con el Espíritu Santo viniendo a Jesús y el Padre diciendo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero inmediatamente nosotros vamos al capítulo 4, y ¿qué nos dice? ¿Cuál es la primera palabra? Entonces, es decir, podríamos pensar que casi que Jesús ni siquiera se le había secado el cabello y ya estaba siendo impulsado, llevado por el Espíritu Santo al desierto. No era su voluntad, era según el Espíritu Santo. Él se movía según el Espíritu Santo. ¿Y dónde fue llevado? Al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Por el diablo. Lo primero que nosotros entendemos al leer esto, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que entendemos es que Jesús nos llevó una vida conforme a su voluntad, conforme a las circunstancias, conforme al destino, conforme a sus deseos. Él llevó una vida conforme ¿a quién? El Espíritu Santo. Él era sensible a la voz del Espíritu Santo. No era sensible a la voz de las circunstancias, a la voz del destino, a la voz de lo que otros dijeran, sino a la voz del Espíritu Santo. Él era sensible a esta voz. Espíritu Santo, ¿dónde quieres llevarme? Preguntaba Jesús. Entonces, cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada milagro, cada señal, cada prodigio era guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Únicamente el Espíritu Santo era quien impulsaba, quien llevaba a Jesús. Es casi como que el Espíritu Santo tomara a Jesús y lo llevara donde debía estar. Eso aquí en Marcos nos habla de impulsar. Y la primera reflexión que la palabra nos manda a hacer el día de hoy es, y nosotros sí somos sensibles al Espíritu Santo. Somos sensibles a esa voz del Espíritu Santo. Estamos dispuestos a pagar el precio, porque Jesús dice que hay que pagar un precio para ser discípulo. Hay que pagar un precio para ser discípulo. Estamos dispuestos a seguir al Espíritu Santo, no importa dónde nos lleve, no importa lo que nos toque a nosotros dejar de nuestra vida. ¿Será que nosotros anhelamos siempre estar en verdes pastos? Sí. Pero ¿será que el Espíritu Santo anhela llevarnos siempre a verdes pastos? No. Como vemos con Jesús, a veces el Espíritu Santo nos va a llevar ¿dónde? Al desierto.
al desierto. Y el lugar donde Dios habla, ¿dónde es? No es en los verdes pastos, es en el desierto. Por eso nosotros vemos al pueblo de Israel que Dios les dice, vayan al oasis, ¿sí o no? No. Vayan a la gran pradera llena de frutos. No. ¿Vayan dónde? Al desierto. Al desierto. Y el Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. Nos va a llevar al desierto a veces también a verdes pastos. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿Estamos dispuestos a seguir lo que Él quiere para nosotros? Porque no es fácil. No es fácil. Seguir al Espíritu Santo, si solo nos llevara a buenos lugares, sería muy bueno. Pero el Espíritu Santo nos va a llevar a lugares incómodos, duros. ¿Por qué? Porque el anhelo del Espíritu Santo, ¿qué es? Santificarnos, perfeccionarnos. Y es un costo muy duro, sí. Por eso Jesús dice, antes de que ustedes digan, van a creer en mí, calculen si van a ser capaces de seguirme. Si no, entonces no crean en mí, dice Jesús. Si no son capaces de seguirme, más bien quédense en el mundo. Porque es un alto precio el que hay que pagar. Lo dice en una parábola. Un rey, antes de ir en contra de otra guerra, ¿qué es lo primero que hace? De otro rey, calcula si puede con su ejército. Si no, entonces manda una carta de paz. Un arquitecto, antes de construir, primero calcula. ¿Para qué? Para que, empezando, no diga, ay, no puedo, y sea vergüenza para él. No. Entonces miren que la vida de fe nos habla de algo muy estricto. Y nos dice, estamos dispuestos a seguir al Espíritu Santo cuando nos lleve a los verdes pastos, pero también cuando nos lleve al desierto, donde están las fieras, donde no hay nada que comer, donde solo podemos depender de Él. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Estamos dispuestos? Es lo que nos pregunta el texto de hoy. El Espíritu Santo no le gusta la comodidad, no les gusta el status quo, y por eso muchas veces nos va a enfrentar a nuestros enemigos, así como a Jesús lo enfrentó al diablo. ¿Quién fue el que llevó a Jesús al desierto? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Ahí dice muy claro, para ser tentado por el diablo. Y el Espíritu Santo muchas veces nos va a llevar donde nuestros enemigos. Y nos va a llevar frente a nuestros demonios, frente a nuestros fantasmas, frente a esos familiares, frente a esos amigos que nos incomodan, frente a esas situaciones que decimos, qué miedo, qué temor. Y peor aún, frente a nosotros. Porque muchas veces el peor fantasma y el peor demonio y el peor diablo es ¿quién? Uno. Y el diablo y el Espíritu Santo nos va a enfrentar a ese diablo, a ese Satanás, a esos demonios, a nosotros mismos. Nos va a enfrentar y nos va a llevar, venga, como si usted está lleno de temor, usted sigue esclavo del temor, venga. Usted sigue esclavo de la ira, usted sigue esclavo de la falta de amor, usted sigue esclavo de la idolatría, venga. Y el Espíritu Santo nos impulsa. Ahí la pregunta es, ¿quién se le va a medir a eso? ¿Quién se le va a medir al Espíritu Santo? Porque no es fácil, es difícil. ¿Quién se le va a medir? ¿Estamos dispuestos a ser sensibles a su voz? Porque Jesús tenía el derecho de decir Espíritu Santo, no. ¿Sí o no? Jesús podía haber dicho Espíritu Santo, no, yo me quedo aquí. Claro. ¿Y qué hubiera pasado? Lo mismo que está pasando con muchos de nosotros. El Espíritu Santo nos dice, arrepiente, organiza esto, arregla esto. ¿Y nosotros qué decimos? Espíritu Santo, no. Luego el Espíritu Santo, plano, down, arrepiente, perdona, organiza esto. Espíritu Santo después. Hasta que llega un punto que ¿qué es lo que ocurre? El Espíritu Santo ya no habla. El Espíritu Santo ya no nos habla. Ya tenemos el corazón tan duro que somos sordos a su voz. Por eso siempre debemos estar dispuestos
a escuchar, porque cada vez que le escuchamos, más le entendemos, más le entendemos. Y es lo primero que nos invita el texto de hoy cuando nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Que este año 2024 escuchemos la voz del Espíritu Santo. Seamos obedientes a la voz del Espíritu Santo. ¿Quieren tener bendición este año? Escuchen la voz del Espíritu Santo. Solo del Espíritu Santo que nos habla a través de las Escrituras. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que naturalmente nos nace es, y bueno, ¿por qué Jesús tuvo que ser tentado? ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos preguntar? ¿Será que Jesús lo necesitaba? Jesús no necesitaba ser tentado. ¿Será que Dios, el Padre, desconfiaba de Jesús? Dice Jesús, si tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, pero vamos a hacerte unas pruebas para ver si de pronto sí me obedeces o no. ¿Será que sí es eso? ¿Será que Jesús tenía que mostrar, como dicen aquí, finura? Tenía que hacerlo, ¿sí o no? Esta no es la razón por la que Jesús es tentado. Aquí nosotros vemos, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué tenía que ser tentado Jesús? Ahora, cuando nosotros leemos el texto, lamentablemente entendemos algo. Veamos el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué entendemos? ¿Cuándo vino el tentador? ¿Cuándo vino el diablo a Jesús? En su momento de debilidad. Eso es lo que nos dice aparentemente el texto, pero eso es porque lo leemos en español. Cuando uno lee el texto en su idioma original, desde el primer momento el diablo está ahí. Lo que se nos está describiendo son los tres peores, tormentos, tentaciones. Pero desde el primer momento, desde el día de ayuno número 1, el diablo estaba allí. Porque el tiempo en que se nos está hablando aquí es continuo. No es paró esto y siguió esto, sino que era continuo. Imagínense, 40 días el diablo molestando. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. 40 días. Y nosotros ni un día podemos aguantar. 40 días. 40 días el diablo molestando. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y aquí se nos está describiendo solo lo peor. Digámoslo así. Entonces, para entender el porqué, debemos comprender algo y es, cuando nosotros leemos el texto, esto nos tiene que hacer pensar en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Yo los voy a guiar. ¿A qué personaje o en qué libro encontramos que Satanás o el diablo le habla a alguien? Génesis. En Job, en Génesis. En Génesis. Nosotros vemos que la serpiente le dice a Eva, ¿qué le dice a Eva? Con que Dios te dijo. Con que Dios te dijo. Entonces vemos que la serpiente le habla a Eva, que está representado también a Adán. Y de esta manera nosotros vemos que ellos, ¿qué pasan? Fallan. Luego también debemos pensar en lo siguiente. Cuando en la Biblia vemos que se nos habla de un desierto, que se nos habla de 40, que se nos habla de piedras haciendo lo que no deberían hacer las piedras. ¿Qué deberían hacer las piedras? Quedarse quietas y calladitas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué lugar nos recuerda esto? Éxodo. ¿Qué parte de Éxodo? El momento en que el pueblo de Israel está en el desierto. 40 años. Moisés, 40 días de ayuno, cuando recibe la ley de Dios. Vemos piedras que en vez de quedarse quietas,
calladas. ¿Qué es lo que están haciendo? Produciendo agua. Callado. Produciendo agua. Entonces, al leer ese texto, nosotros no podemos solo ver, es que Jesús fue tentado. No. Sino que, como ya lo hemos hablado anteriormente, Mateo tiene un propósito, y es tomar el Antiguo Testamento y decirnos, miren, ustedes ven estos personajes del Antiguo Testamento, Jesús es superior, Jesús es mejor, Jesús es superior a ese primer Adán, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Israel, Jesús es el mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Adán, él tenía todas las circunstancias perfectas para no caer en tentación. ¿Dónde estaba él? En el jardín del Edén. ¿Rodeado de qué? ¿De fieras? No, de animales que tenían paz los unos con los otros. ¿Será que estaba en ayuno? No, seguramente antes de para él era de pronto ¿cómo se dice? El postre. Para él de pronto era el postre, ese árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él estaba lleno. Él lo tenía todo. Y sin embargo, ¿qué? Falló. Es decir, que las circunstancias no son una excusa para pecar, para caer en tentación. Porque nosotros decimos, Dios, es que tú me hiciste esto, es que mira mis circunstancias, por esto yo pequé. Adán lo tenía todo. Por otra parte, se nos muestra un Jesús que estaba en el desierto, que estaba ayunando 40 días, 40 noches. ¿Es posible? Sí, porque la palabra nos dice que había ayunado, pero no nos dice qué tipo de ayuno. Seguramente era un ayuno de alimento, ¿cierto? No de líquido, porque un ayuno de líquido, pues sí lo mata a uno. De hecho, uno diría, ¿cómo así que 40 días, 40 noches? Un pastor en Corea me dijo, yo ayuné 40 días, 40 noches. Me dice, me puse raquítico. Y como obviamente lo primero que se come el cuerpo es la glucosa, luego se come los ácidos grasos, luego se empieza a comer los músculos. Se va quedando flaco. Y aquí los líquidos, él decía, los líquidos, aquí hay como un líquido, digamos, en las rodillas, que no permite que se golpeen, sino que como ya no está el líquido, hay fricción. Entonces cada vez que caminaba era el roce. 40 días, 40 noches. Entonces él, cada vez que veía pelear a los miembros de la iglesia, decía, voy a ayunar otra vez. Porque se veía muy horrible. Entonces sí es posible. Pero lo que nosotros vemos aquí es que Jesús es ese mejor o supremo Adán, quien tuvo la victoria. Pero también es un supremo Moisés. ¿Cómo es un supremo Moisés? Porque Moisés a la final, ¿qué? Dudó de Dios. Y es un mejor y supremo Israel. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a Israel en el desierto. ¿Cómo estuvo Israel en el desierto? Muy juicioso. Quejándose constantemente. Dios, tenemos sed. Dios, tenemos hambre. Así como cuando mi hijo estamos en el carro, papá, tengo sed, papá, tengo hambre, pero acabamos de comer. Igual tengo hambre, tengo sed. Así era el pueblo de Israel. Tengo sed, tengo hambre. Mejor estar allá en Egipto donde comíamos mejor. Mucho mejor. Qué bueno estar allí en Egipto. Dios sí es malo, Dios nos va a matar. Eso es lo que decía el pueblo de Israel constantemente. Y sin embargo, nosotros vemos a un Jesús que hace todo lo contrario a lo que hace ese pueblo de Israel. Que en vez de quejarse delante de Dios, en vez de buscar el atajo, la salida fácil, es lo que dice: voy a confiar en Dios, aún así me muera aquí. Aún así me muera aquí de hambre, voy a depender. Voy a confiar. Porque si nos ponemos a pensar, no es ilegal que Jesús coma, ¿sí o no? ¿O es ilegal? No, para nada. Es totalmente legal, es totalmente permitido que él coma. De hecho, nosotros vamos a ver que al final del texto, la palabra nos dice que los ángeles vienen y le sirven, seguramente comen.
Él no espera un rato más. Bueno, ya ayuné 40 días, 40 noches, voy a esperar otra semanita más a ver hasta dónde aguanto. No, seguramente en ese momento comió. Entonces no hay ningún problema con el sentido de comer. ¿Listo? Entonces, ¿por qué Jesús fue tentado? Primero, a mostrarnos que Jesús es el mejor Adán, que Jesús es el mejor Moisés, que Jesús es el mejor Israel, mejor y supremo. Y por lo tanto, con Jesús tenemos un mejor y supremo éxodo. Él nos saca realmente de nuestra esclavitud. Él nos saca realmente de nuestro temor. Él nos saca completamente de todas esas ataduras a las que estábamos atados en nuestro corazón. Él nos da verdadera libertad. Bueno, segundo punto, ¿por qué Jesús fue tentado? Lo que nos muestra la palabra es porque Jesús es el campeón de Dios. ¿Qué es un campeón? De pronto nosotros decimos, sí, el que gana. ¿Quién se vino la película Troya? Troya. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la película de Troya? ¿O qué pasa entre David y Goliat? Sacan al mejor guerrero. No se matan todos, sino que más bien escogen a uno para que no se maten todos. Y según quien gane, gana todo el pueblo o pierde todo el pueblo. De la misma manera, ¿qué es lo que está ocurriendo con Jesús? Jesús sale al desierto para enfrentarse, es el campeón de Dios, es nuestro campeón. Y cuando nosotros vemos con Jesús, al tener la victoria, ¿quién también tiene la victoria? Nosotros. Juan 16:33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 16:33. 33. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces, es muy claro que Jesús nos dice, en este mundo, ¿qué vamos a tener? Aflicciones. Y por eso estábamos hablando ayer, los miembros de la alabanza. El problema del positivismo de hoy en día. Todo tiene que ser bueno, todos tenemos que ser positivos, todos tenemos que ser felices. La palabra no habla de eso. La palabra nos dice que vamos a tener aflicción y la realidad nos muestra que vamos a tener aflicción. De hecho, somos esclavos del positivismo. Somos esclavos de tenemos que estar siempre alegres. ¿Cuántos de ustedes tienen, digamos, la tranquilidad, la paz de decirle al otro, ya estoy mal? Lo más bien que hacemos, nos escondemos porque se nos ha enseñado que tenemos que estar bien. Estoy bien. Y uno muriéndose por dentro. ¿Por qué? Pero es lo que nos ha llevado la sociedad. Pero ¿qué nos dice la palabra? Lloren los unos con los otros. Y para yo llorar con el otro, ¿qué debe hacer el otro? Estoy mal. Estoy triste. Tengo estas situaciones. Esto es lo que nos dice la palabra. Entonces tenemos ese campeón, aquel que ha vencido, y por lo tanto nosotros al estar en él, en su equipo, en su bando, en su hinchada, ¿qué tenemos? La victoria. Nosotros tenemos la victoria. Luego, ¿qué vemos? Tercer punto. Miren, les he dicho mucha razón. Primero, ¿cuál es? Para mostrarnos que él es el mejor Adán, Moisés, Israel. Segundo, porque él es el campeón de Dios. Él es el que va a la batalla. Así como David fue a luchar contra Goliat, Jesús fue a luchar contra Satanás, contra el diablo, y venció. Y por eso nosotros tenemos la victoria, así como en su momento Israel tuvo la victoria cuando David venció. Tercero, ¿qué es lo que nos está mostrando Jesús con esto? Las tácticas del diablo. Las tácticas del diablo. ¿Cómo responder?
¿Cómo funciona el diablo? El diablo, nosotros pensamos siempre, el diablo contra Dios, pelea. Pero no, ¿cómo funciona el diablo? Así que eres hijo de Dios. Ay, ¿cómo así? Dios te dijo que no comieras. Sutilmente. El diablo nunca ataca de frente, ataca por detrás. Si ustedes quieren atacar a alguien, ¿qué tienen que hacer? ¿De frente? No, por detrás. No les estoy enseñando que hagan eso, pero porque algunos quieren convertir a algunas personas en pan, ¿cierto? No, con piedra. Machista. Pero nosotros vemos al diablo. ¿Qué técnicas usa? Sutilmente, atacando. Él no dice, hey, te voy a atacar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Que eres hijo de Dios? Hijo de Dios. Y nosotros vamos a ver ese eco, hijo de Dios. Así que tú eres hijo de Dios. Así que tú eres hijo de Dios. Vamos a ver ese eco en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué le dicen los fariseos y los judíos a Jesús cuando está en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate. ¿Qué vemos nosotros en Juan? Si eres hijo, los hermanos que le dicen a Jesús, si eres hijo de Dios, ve y habla y preséntate donde todo el mundo está. Por eso algunas personas dicen que Jesús estuvo en el desierto, pero estas 3 tentaciones también nos hablan de lo que estaba viviendo Jesús, no en el desierto, sino en su realidad. Porque nosotros vemos que a Jesús las personas le decían, sí, entonces haz milagros, haz señales, muéstrate. Lo vemos nosotros mucho en Juan. Y esas son las tácticas. El diablo es sutil. Y por eso todos nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Alguien ha trabajado en alguna carnicería donde matan, o sea, pero no ya carnicería puesta, digamos, sino desde el campo? ¿Alguien? Matadero. ¿Alguien ha trabajado? Yo estaba leyendo cómo se hace para matar, para llevar a ese ganado. El ganado no se lo lleva a la fuerza, veniste a matar. ¿Cómo se hace? ¿Qué? Desprevenido. Con mucho amor, uno ¿cómo hace? Les da un caminito, que la curva no sea muy pronunciada, sino que las vaquitas se sientan muy en paz, para no cesarlas, y que la carne quede blanda. Entonces todo llega muy bien, ellos dicen voy para el paraíso, eso está excelente, voy para el spa de las vacas, todo está excelente, hasta que llega un punto, ¡tra! Y ahí ya está en nuestro plato, está en nuestra comida, está en leños y carbón. De repente, de la misma manera, así trabaja el diablo. No crean que el diablo les va a decir, bueno, Dios es A, entonces ve, cojan ese camino, no. Mira, este se parece a A, entonces ¿por qué no tomas este camino? Así trabaja el diablo, sutilmente, atacando con sutileza. Esas son las técnicas del diablo. Y lo vamos a ver más la próxima semana para que continuemos con esto, pero vemos incluso que el diablo es tan sutil que utiliza la palabra de Dios. De hecho, el que más se sabe la palabra de Dios seguramente es ¿quién? El diablo. El diablo se la sabe muy bien y por eso nos ataca y por eso nosotros tenemos que ser conscientes de qué dicen las Escrituras. Muy conscientes, alertas. Y si ustedes se ponen a ver, Jesús tiene todo el derecho de todo lo que está ocurriendo aquí. Jesús tiene el derecho de convertir las piedras en pan totalmente, de tirarse totalmente, de adorar. En algún momento Él va a recibirlo todo. Entonces, ¿qué tal si adelantar el proceso? Pero Jesús depende del Padre. Es cuarto, ¿cierto? Cuarto punto. Lo que nosotros vemos aquí en el texto, ¿por qué Jesús fue tentado por el diablo? Es para revelarnos que estamos en una guerra espiritual. Aquí el diablo, Satanás, la serpiente, el dragón, no es una figura literaria, no es una analogía del mal, no, es un ser espiritual que existe y busca ¿qué? Nuestra caída, nuestra destrucción. Así como buscaba la destrucción del plan de Dios al tentar a Jesús. El diablo existe
Y nosotros estamos en esta guerra. Aún así lo queramos negar. Aún así digamos, eso me parece fantasía. Me parece que eso de bendición, todo eso me parece muy bonito. Pero esas prédicas, cuando el ministro habla del mundo espiritual, me parece una mentira. ¿Qué pasaba en la Edad Media? ¿Será que la gente se bañaba mucho? No. ¿Se lavaba las manos? No. Porque creían que eso era perjudicial para la salud. Porque en ese momento no existía la ciencia para saber que en nuestras manos todos los días hay ¿qué? Bacterias. Mírense la mano todos. ¿Cuántas bacterias ven? 0. ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, que se vea ninguna, no. ¿No ven ninguna bacteria? Ahora los reto, porque nosotros no vemos bacterias y virus. Hoy el que se vaya en el metro hace así. Uy, gas. ¿Por qué? Si las bacterias no las vemos. No las ven. Los virus no los ven. De la misma manera, porque no veamos el mundo espiritual, no significa que no sea real. De hecho, nosotros vemos que toda la situación que nosotros vemos en el mundo, nosotros vemos, sí, es que este es el violador, el pedofílico, todas las organizaciones. Nosotros vemos solo eso, lo humano. Pero ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás? Efesios 6, vamos a buscar. Efesios 6:12. ¿Quién lo puede leer, por favor? Efesios 6:12. Amén. Gracias. Entonces vemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Contra qué? Contra seres espirituales. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, estamos en esta lucha espiritual. Cuando nos enfrentamos a algún hermano, cuando tenemos alguna debilidad, cuando escuchamos esa voz que nos dice, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué debemos hacer? Fuera Satanás. Confío en el Señor, fuera en el nombre de Jesús. Porque ¿qué nos dice Marcos? En su nombre podemos echar fuera demonios. ¿Quiénes? El pastor, los ministros, los que tienen un título de teología, todo el que cree en mí, en la capacidad, fuera demonios. Confío en el nombre de Dios. Fuera de mi familia, fuera de mi cuerpo, fuera de mi realidad, fuera, porque yo confío en Él. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que estar alertas, así como lo de las bacterias, ese es el mejor ejemplo. Nadie es tan tonto para tomar el bus o el metro y luego chuparse el dedo, ¿cierto? Espero. Si lo hacen, se toman una foto ahorita y me la mandan. Pero, de la misma manera, si no somos conscientes del reino del mundo espiritual, nos traga. Hay el arte de la guerra. El arte de la guerra, ¿qué dice? Si yo conozco al enemigo, pero no me conozco, ¿cuánta parte de la batalla tengo ganada? 50. Si yo me conozco a mí, pero no conozco al enemigo, ¿cuánto tengo ganado? 50. Si yo no conozco al enemigo y no me conozco, 0. Pero si yo conozco al enemigo, lo reconozco y me conozco a mí, ¿cuánto tengo en la batalla? 100. Si yo conozco ya quién obra en mí, que tengo la victoria y que el diablo ya simplemente está dando patadas de ahogado, entonces yo ¿por qué voy a temerme? Digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame en esta situación familiar, en esta situación social, en esta situación económica. Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, ayúdame en mi iglesia. Ayúdame. Si fuéramos más conscientes del mundo espiritual. Y por último, ya para que terminemos, entonces vemos, primera razón por la que Jesús es tentado, no es porque lo necesite, no es para mostrar finura, no es porque el Padre desconfiara de Jesús. Primero, porque Jesús es el mejor Adán, el supremo Moisés, el supremo Israel. Segundo, porque Jesús es el campeón de Dios y nuestro campeón, es decir, el que lucha la batalla y tiene la victoria.
Tercero, que Jesús expone las tácticas, la estrategia del diablo. Cuarto, porque Jesús nos revela que hay un mundo espiritual. Y quinto, no menos importante, para nosotros, tenemos a un Jesús que fue tentado en todo, así como nosotros, pero no pecó. Vamos a buscar Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Alguien lo lee, por favor? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Jesús lo sufrió todo. Todo lo que nosotros hemos padecido, Jesús lo sufrió. Jesús lo padeció. Tenemos a alguien que se compadece de nosotros, alguien que entiende nuestra lucha, alguien que está ahí. ¿Estás viviendo eso? Yo te comprendo. Muchas veces nosotros decimos, ay, sí, yo te entiendo, ay, sí, pobrecito, yo te entiendo. La verdad es que no entendemos, no entendemos. Pero Jesús sí. Jesús sí. Él fue tentado en todo. Todos nosotros somos tentados, Jesús también. ¿Cuál es la única diferencia si tomamos nosotros la decisión de caer en la tentación o no? Jesús tomó la decisión, no voy a caer en la tentación. Hoy nos invita a la palabra. Tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que hoy nos invita, tome la decisión de no pecar. Vamos en ese momento a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle que nos permita cada día entender más las Escrituras, ser conscientes del mundo espiritual. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites estar ante ti, Señor. Padre Dios, por favor, obra con poder, obra en cada una de nuestras vidas, Señor, y te pedimos que en el nombre de Jesús nos permita ser conscientes del mundo espiritual. Padre,